Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Y bueno, ya tengo en la línea a la doctora Viviana Ubiarco, directora médica de cardiorrenal y metabólico en Novartis, especialista en medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada además del Centro Médico ABC. Previamente se graduó en la Universidad Panamericana como médico cirujano. Y vamos a platicar con ella en relación a lo que es la insuficiencia cardíaca, una enfermedad pues cardiovascular, y que pues hay un programa muy importante, una iniciativa de actualidad médica para médicos cardiólogos en nuestro país. Doctora, ¿cómo está? Gracias por esta plática. Buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Joel. Muchas gracias por invitarnos a tu programa y encantada de platicar contigo sobre insuficiencia cardíaca y el programa de actualización en esta patología para médicos. Muchas gracias, doctora. Pues platíquenos de insuficiencia cardíaca, cómo andamos en nuestro país, este padecimiento que desde luego la hipertensión, que la obesidad y algunos otros factores ponen en antesala o nos predisponen pues a esta enfermedad. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca y cómo estamos en nuestro país, doctora? Claro, Joel. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que se caracteriza por la incapacidad del corazón para bombear la cantidad de sangre suficiente para nutrir de oxígeno al resto de nuestro cuerpo. Esta incapacidad del corazón se debe generalmente a patologías de base, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, que genera un remodelado en el corazón que le impide funcionar de forma normal, o, por ejemplo, en pacientes más jóvenes, enfermedades virales que generan miocarditis, inflamación en el corazón o alteraciones en las válvulas. Estas son las principales causas por las que los pacientes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. En México, como en el resto del mundo, doctora, bueno, las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte. Y bueno, esto es preocupante, ¿no? Porque pues en nuestro país, con un alto porcentaje en la población en obesidad, en hipertensión, en diabetes, pues nos ponen en riesgo, ¿no? Totalmente, estás en lo correcto. De hecho, en el 2020, fuente INEGI, más de 140,000 muertes fueron debidas a enfermedades cardiovasculares. De esta, la más frecuente generalmente es el infarto agudo al miocardio, y de un infarto agudo al miocardio que no tiene un tratamiento adecuado o que el paciente no recibe una atención posterior a una de las principales consecuencias es la insuficiencia cardíaca. Así que la insuficiencia cardíaca es un problema de salud de nuestro país, representa en prevalencia alrededor del 2% de las enfermedades cardiovasculares, y bueno, en población mayor de 65 años es la primer causa de hospitalización y por lo tanto de costos hospitalarios. ¿A qué se debe bueno, ya mencionamos cuáles son los elementos que predisponen, ¿no? Pero los factores principales o la etiología de la enfermedad, doctora. Los factores principales es hipertensión. Hoy sabemos que si yo soy diagnosticada con hipertensión, mi riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca es del 50%. También sabemos que 1 de cada 4 pacientes que ha sido diagnosticado con insuficiencia cardíaca en algún momento inició con hipertensión arterial. También otras causas son diabetes, obesidad. También puede ser, por ejemplo, consecuencias de quimioterapia, por ejemplo, quimioterapias relacionadas con cáncer de mama y valvulopatías y otras enfermedades propiamente del corazón. Estas son las principales enfermedades que predisponen. Entonces, ¿cómo se comporta la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo se manifiesta en el paciente? ¿Y a qué edad pudiera presentarse? Es lo más importante. La mayoría de los pacientes son adultos mayores, más de 65 años. Sin embargo, puede ser que también un adulto joven, un paciente joven lo presente. Esto por enfermedades virales o parasitarias, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que es endémica en nuestro país. Y los síntomas que tiene el paciente es principalmente falta de aire, que nosotros conocemos como disnea. Llegan a presentar tos crónica, que a veces puede confundirse con enfermedades pulmonares. También llega a presentarse con hinchazón en las piernas. Nosotros llamamos edema a este síntoma, pero el paciente se da cuenta que está hinchado en los 2 pies y que generalmente este nivel de hinchado va aumentando, se va haciendo de hecho duro, a veces causa hasta malestar o dolor. También cuando acude al médico, el médico puede escuchar sonidos diferentes en el corazón o sonidos diferentes en el pulmón. Pero lo más importante es que el paciente pierde la capacidad de hacer sus actividades diarias. Por ejemplo, no puede caminar de su cama al baño
o cuando todavía no está tan avanzada, el paciente se cansa mucho, tiene que parar, le falta el aire, tiene tos cuando va de su casa al mercado o cuando hace una actividad que anteriormente podía realizar. De hecho, hay veces que la insuficiencia cardíaca es tan avanzada que el paciente no puede, ya no puede estar fuera de cama o no podría mantener una conversación como tú y yo la tenemos en este momento porque le falta el aire y no puede respirar. Él siente que se ahoga, esa es la palabra. ¿Y cuál es el pronóstico de la enfermedad entonces en el paciente, doctora? Hoy sabemos que el pronóstico de la enfermedad con un tratamiento no adecuado es que la mortalidad puede ser del 50% a 5 años de haber recibido el diagnóstico. Afortunadamente, hoy tenemos tratamientos en diferentes estadios de la enfermedad que nos permite que el paciente tenga una mayor tasa de supervivencia y además con una muy buena calidad de vida. Doctora, existe una iniciativa en donde, pues, muy interesante, ¿no? Y esto con el fin de detectar oportunamente el padecimiento y ayudar al paciente, ¿no? Pero hay un programa nacional de ciencia de la implementación de lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿En qué consiste y qué estados y quiénes participan y cómo se va a desarrollar todo esto? Mira, nosotros estamos trabajando en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología, uno de los principales institutos que hoy tratan enfermedades cardiovasculares, en un programa de ciencia de implementación. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, todos los días, si nosotros nos metiéramos a saber cuántos artículos se publican y que un médico puede recibir para leer, para estudiar, para tratar a sus pacientes, son alrededor de 17,000 artículos los que se publican de forma diaria. Sin embargo, hoy sabemos que de esos artículos que se publican en cualquier revista, realmente el médico pone en práctica solamente el 14%. Es decir, cuando yo tengo una innovación publicada, el médico la practica solamente en un 14%. Y eso entonces, pues no se traduce en un beneficio real para el paciente. Por lo tanto, este programa de ciencia de implementación tiene como objetivo llevar al médico de primer contacto, al médico de segundo contacto, una forma muy rápida de entender la insuficiencia cardíaca, de volver su tratamiento y sus protocolos de atención prácticos para que el paciente reciba la mejor atención. Este protocolo de ciencia de la implementación está liderado por los médicos de insuficiencia cardíaca del Instituto de Cardiología y a través de una plataforma de conocimiento. Esto se hace masivo a los estados, a los médicos que quieran participar de esta iniciativa. Es muy fácil, es un programa que está siendo implementado de forma mensual y de forma quincenal, desde el principio de que es insuficiencia cardíaca hasta llegar a los tratamientos más avanzados. Toda esta comunicación está siendo de forma sencilla, práctica, para que el médico general, el médico internista pueda seguir un tratamiento adecuado de la insuficiencia cardíaca para sus pacientes. Muy bien, doctora. Bueno, pues entonces en esto consiste esta iniciativa que busca pues actualizar al personal médico de todo el país, ¿no? Así es, la iniciativa es para los médicos de todo el país. Hoy ya tenemos alrededor de 400 médicos inscritos y que están dando seguimiento a estas sesiones, pero está abierto a cualquier médico que quiera inscribirse. Consiste en diagnóstico, en diagnosticar la enfermedad, pero en ofrecer el tratamiento adecuado, por supuesto, ¿no, doctora? Así es. Hoy el cuadro básico de salud tiene todos los medicamentos que un paciente requiere para insuficiencia cardíaca, para estar bien tratado, para evitar comorbilidades como muerte cardiovascular, tasa de hospitalización o la necesidad de un trasplante. Y al tener esta ventaja de que el paciente puede tener todo el tratamiento completo, los médicos hoy están enfocados en bajar en palabras comunes y sencillas el protocolo de atención para estos pacientes. Hace aproximadamente 2 meses, 3 meses, se liberó el primer posicionamiento de insuficiencia cardíaca, en el cual 34 cardiólogos se unieron para crear las primeras guías de tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y lo que hoy hace el programa de ciencia de implementación es traducir este consenso para que el médico general, el médico internista, lo pueda poner en práctica en cualquiera de sus unidades de atención. Muy bien, doctora. El tratamiento de actualidad para la insuficiencia cardíaca, entonces, ¿cuál es, doctora? Hoy está basado en 4 medicamentos al mismo tiempo. El paciente, aparte de su tratamiento de hipertensión, diabetes o la enfermedad concomitante que tenga, aparte de tener medidas como una dieta y una restricción de líquidos basada en las recomendaciones de sus médicos,
Los 4 tratamientos fundamentales, pues es el beta bloqueador, un antagonista del receptor del mineralocorticoide, los inhibidores de la SGLT2 y, por supuesto, el inhibidor del receptor de la neprilicina, conocidos como ARNI. Estos 4 medicamentos hacen la base piramidal del tratamiento de un paciente. Tratamientos de por vida que mantienen al paciente fuera del hospital. Doctora, mencionaba usted que una persona detectada con insuficiencia cardíaca, el pronóstico promedio de vida, no atendida hasta 5 años, mencionaba usted. Atendida o detectada oportunamente, ¿cuál es el pronóstico para este tipo de pacientes? Hoy me encantaría decirte un número, pero es que no lo tenemos. Y no lo tenemos porque el tratamiento base hoy que ya conocemos para insuficiencia cardíaca tiene apenas 1.5 años, 2 años que ha sido publicado y que sabemos que este debe ser. Hoy iniciamos una nueva estadística porque estamos rompiendo el paradigma del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sabemos que hay pacientes que llevan más de 5 años con este tratamiento, pero no tenemos un número per se porque hoy estamos iniciando el nuevo paradigma del tratamiento de estos pacientes. Pero sin lugar a dudas, detectada la enfermedad de forma temprana, oportuna, pues se le da muchísimas más opciones tanto a ustedes, los especialistas, como por supuesto al paciente de tener una mejor calidad de vida. Así es. Y lo que sí te puedo decir es que anteriormente la tasa de rehospitalización, es decir, después de que el paciente salía del hospital y se iba con el medicamento que anteriormente utilizábamos, sabíamos que 1 de cada 10 pacientes iba a regresar en menos de 30 días por el mismo padecimiento porque no tenía un control adecuado de la enfermedad. Hoy sabemos que los pacientes no regresan a los 30 días y eso ya es toda la diferencia para un paciente que vive con esta enfermedad. Muy bien, doctora, pues estamos escuchando a la doctora Vivian Ubiarco, directora médica de cardiorrenal y metabólico en Novartis, especialista en medicina interna por la UNAM. Y pues yo le quiero agradecer, doctora, por toda esta información, invitar a todos los médicos a que estén pendientes de esta actualidad. Muchísimas gracias por toda esta información. Gracias.